Si realmente quieres entender el dinero, debes entender la deuda y los impuestos. En la escuela no nos enseñan nada sobre el dinero. Y una parte muy importante sobre el dinero es un tema llamado impuestos. Y como no estudiamos el dinero en la escuela, si se estudiara de verdad, descubrirías que para que exista el dinero, tiene que existir los impuestos. Pagar impuestos es patriótico. Es la mayor mentira que se le ha contado a la gente. Cuando la gente mira a la Constitución formal de los Estados Unidos de América, en realidad fue fundada en 1773, con el Boston Tea Party. Fue una revuelta de impuestos. Y si lo miras desde ese punto de vista, lo que te diré va maldiciendo por tus venas y aún así piensas que pagar impuestos es patriótico. Tu sangre podría helarse ahora mismo porque te han mentido. Los impuestos solo pueden existir si hay una deuda. El dólar estadounidense es una deuda. Y la forma en que recuperan su dinero es a través de los impuestos. Los verdaderos capitalistas no pagan impuestos. No queremos que hagas nada ilegal. Porque de todas formas no lo haces. No lo haces si sabes de lo que estás hablando. Y esto lo seguiré repitiendo una y otra vez. Si realmente quieres entender el dinero, debes entender la deuda y los impuestos. Porque en 1913 se creó el Banco de Reserva Federal. El Banco de Reserva Federal no es federal, no tiene reservas y no es un banco. También se creó la 16ª enmienda. Y la 16ª enmienda permitió que hubiera impuestos. Cuando mires a la historia, comprenderás que 1913 fue un año crucial. Porque aunque yo gane millones y millones de dólares, no pagué impuestos. Cuando entiendas esto, lo hago legalmente. En definitiva, si realmente quieres tener una educación sobre el dinero y las finanzas y sobre la educación financiera, básate en la deuda y en los impuestos. Déjame mostrarte esto. Aquí el segundo libro de la serie Padre Rico se llama El cuadrante de flujo de caja. Aquí la E significa empleado, por lo que se te dice que vayas a la escuela y consigas un trabajo. Si realmente eres inteligente como Tom, la S significa superinteligente. Te convertirás en abogado, contable o doctor. Definitivamente la S significa los superinteligentes. Cuanto más títulos tienes, más impuestos pagas. En regla general se da, a su vez, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Cierto. Tom y yo hemos viajado por todo el mundo y los empleados pagan alrededor de el 40% en impuestos. Algo más que decir al respecto, esto sucede en todo el mundo. Esa es una tasa bastante estándar en todo el mundo, la cual suele estar en torno al 30 y 50%. En promedio hablamos del 40%, por lo tanto, si recibes cualquier tipo de salario decente estarás en el rango del 40%. Correcto. Y si eres médico, abogado, autónomo, o como quien dice, voy a dejar mi trabajo y empezaré mi propio negocio, te conviertes en el propietario de una pequeña empresa o en un especialista. Voy a ser un diseñador de páginas web. ¿Cuánto pagan de impuestos esta gente? Puede llegar hasta el 60% en impuestos. Porque están pagando no solo parte de los empleados, están pagando parte de los empleadores también. Así que pagan dos impuestos, el de empleador y empleado. Eso es lo que pasa cuando la gente deja su trabajo y empieza su propio negocio, sin hablar antes con un experto. Bien, la B significa gran empresa, la cual según el código fiscal supera los 500 empleados. Pero la B también significa marca. Y la mayoría de la gente no construye una marca aquí. Por lo tanto, las grandes empresas como las grandes corporaciones, ¿cuánto pagan? Normalmente alrededor del 20%. 20%. Están haciendo lo que el gobierno quiere que se haga. Entonces, ¿por qué le daría una rebaja el gobierno a las empresas grandes? Bueno, porque es ahí donde están los puestos de trabajo, ¿verdad? Uno de los principales objetivos del gobierno es crear puestos de trabajo y empleo. Por eso las grandes empresas no pagan impuestos en el cuadrante B. Es la gente la cual trabaja para una gran empresa la que paga los impuestos. Cierto, el gobierno necesita gente para contratar. Correcto. Por lo que si contratas a mucha gente te dará una reducción de impuestos por ello. Y luego I significa inversor, pero es una inversión con información privilegiada. Dicho de otro modo, aquí mucha gente invierte, pero invierte en unos 400,000 en los IRA. Invierten en mercados públicos, como acciones, fondos o fondos mutuos, ETFs.
Yo no tengo ninguna de esas cosas. No las quiero. Pero aquí como inversores, y eso en cuenta, ¿cuánto pagan? Esos son los que bajan a cero y pagan cero impuestos. Si te gusta estar aquí, puedes desconectar ahora mismo. Pero si quieres averiguar cómo llegar hasta aquí, este es tu programa. Sobre todo aquí, llegar a este sitio de aquí, puedes hacerlo legalmente. Claro que el cuadrante S. Estos tipos son los mayores estafadores. Cada vez que entro en una pequeña empresa con propietario único o algo así me dicen, si pagas en efectivo, te daremos un descuento. ¿Por qué lo hacen cuando pagas en efectivo? ¿Qué significa eso, Tom? Eso significa que no lo van a declarar al gobierno. ¿De qué otra forma engañan estos tipos? Bueno, ya sabes, deducen todos sus gastos personales, no registran su información correctamente en los libros. Algunos de ellos tienen 2 juegos de libros, uno para el hombre de los impuestos y el otro para ellos mismos. Realmente es lo que hacen porque no saben hacer, porque ya sabes, no saben hacer nada mejor que eso. Así que los mayores ladrones están aquí. Y los tipos legales están aquí. Esto es bastante universal. Estos tipos son capitalistas. Y estos de aquí trabajan por dinero. Así es, de acuerdo. Te daré una definición de capitalista. El capitalista mercantiliza el trabajo. Lo diré de nuevo. Un capitalista mercantiliza el trabajo. Un capitalista contrata a empleados o contables y abogados y gana dinero con ellos. Así es. Es por lo que obtienen extensiones fiscales. En realidad, una vez que entiendes este lado es más divertido. Sí lo es. Es mucho más divertido, es decir, mira a los inversores de una manera completamente diferente. Hay muchas maneras diferentes por las que el gobierno no quiere que pagues impuestos. Bueno, seguro que todo lo que el gobierno quiere que se haga conlleva un incentivo fiscal para ello, así que si quieren energía solar hay un incentivo fiscal, si quieren coches eléctricos hay un incentivo fiscal, si quieren agricultura, nunca he conocido a un agricultor que pague impuestos, todos son incentivos fiscales, solo tienes que mirar hacia dónde quieres invertir y pensar cómo hacerlo para no pagar impuestos, ya que lo que estoy haciendo de la manera en la que el gobierno quiere que se haga y no de la manera que yo quiero. Ahora echémosle un vistazo al lado bueno. Me estaban pagando $50 por barril y golpeé a los 2 pozos de petróleo, uno en Luisiana y el otro en Dakota del Norte, en el Pacán, bombeando 800,000 barriles de petróleo. Y el petróleo pasó de 50 a $100 el barril. Los ricos se hicieron más ricos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, y cuando invertías en esto obtenías exenciones fiscales. Sí, y no pago impuestos por ello. Y todo el mundo está llorando y lo siento por toda la clase media porque lo primero que sucede es que los precios de los alimentos suben porque el petróleo proporciona fertilizantes y los camiones para llevar las cosas al mercado, además de la gasolina. No puedo creer lo que está pasando en este país. Pero por otro lado, yo gano más dinero y pago menos impuestos. ¿Cómo es que estoy pagando menos impuestos y haciendo más dinero si perforo en busca de petróleo en lugar de invertir en una campaña petrolera? Supongamos que invierto en Exxon en lugar de perforar en busca de petróleo como empresario. Teniendo en cuenta todo lo que mencioné, ¿cuál sería la diferencia? Si inviertes en Exxon, no estás haciendo nada para producir petróleo adicional. Solo estás negociando en un activo de papel, ¿verdad? Solo negocias en el mercado de valores. En realidad no estás perforando en busca de petróleo cuando inviertes en Exxon. Pero realmente si perforas en busca de petróleo, entonces el gobierno dirá, bueno, si realmente perforas en busca de petróleo, entonces vamos a dejar que amortices el 100% de tu inversión en el año que perfores en busca de petróleo. Contribuiremos un 40 o 50% respecto a la inversión inicial. Lo que es aún mejor en el petróleo es que ni siquiera vamos a adquirir el 40 o 50% cuando se produce. Vamos a adquirir el 85% del mismo. En realidad el petróleo es el único lugar donde obtienes beneficios tanto entrando como saliendo. Cuando el presidente Biden asumió el cargo y cortó el oleoducto de Keystone XL mientras Estados Unidos se reunía con los capitalistas, la gente en el lado B y en el lado I son cada vez más ricos y más ricos y más ricos y más ricos. Muchos de estas personas son chinos e ingleses porque son ricos y están en este lado. Pueden invertir en Estados Unidos como cualquier otra persona.
Estos de aquí con su 401,000 no pueden. Por lo tanto, entender la deuda y los impuestos es ser un capitalista. ¿Verdad, Tom? Así es, con seguridad. Por supuesto, lo que es genial de lo que haces, Robert, es que cuanto menos impuestos pagas, más dinero ganas. Y no solo porque no pagas impuestos, sino porque lo que estás invirtiendo produce más y más riquezas, más ingresos, más flujo de caja que cualquier otra cosa en la que puedes invertir en el mercado de valores. Mi amigo Dave Ramsey dice, vive libre de deudas. Tom, ¿estoy profundamente endeudado? Muy endeudado. ¿Por qué? Impuestos. Es dinero libre de impuestos. Y no solo es dinero libre de impuestos, no solo estás apalancando tus retornos de inversión, estás apalancando tus beneficios fiscales. Así que obtienes más, obtienes todos los beneficios fiscales que el banco no obtiene. Puedes usar el dinero del banco para beneficios fiscales, es impresionante. Yo invierto en bienes raíces. Supongamos que compro un edificio por 1,000,000 para mantener los números simples. Aumento el alquiler de modo que refinancio el edificio en 2,000,000. Así que tengo 1,000,000 de deuda, pido prestado otro 1,000,000 y ahora tengo 2,000,000 de deuda. Y obtengo el $1,000,000 extra. ¿Cuánto pago de impuestos por ese extra? 0. 0. ¿Y quién paga la deuda? Los inquilinos. Los inquilinos. Hace años, en 1965, leí este libro aquí, El Manifiesto Comunista de Marx. Y Marx era como mi padre pobre, un académico. El problema con los académicos es que son pobres y no tienen idea de cómo funciona el capitalismo. Una vez que entendí esto, entendí por qué mi padre rico hacía las cosas como las hacía. Y mi padre pobre odiaba a mi padre rico. Mi padre rico era el de mi mejor amigo. Mi padre rico tenía muchas casas y no pagaba impuestos, también era el dueño de hoteles, jugaba Monopoly. Y mi padre rico no pagaba impuestos. Mi padre pobre, siendo comunista, sin saberlo, odiaba a los ricos. Y esto es lo que hizo Marx. Marx odiaba a los ricos. Una renta fuerte, progresivo, graduado es totalmente necesario para el correcto desarrollo del comunismo. Esto es lo que está pasando en América. Si quieres ser comunista, quédate en este lado de aquí. Si quieres ser capitalista, ven a este lado de aquí, porque cuanto menos impuestos pago, más capitalista me vuelvo. Soy más libre. Parte de la libertad es ser libre del gobierno, ¿verdad? Ser libre de lo que el gobierno requiere que hagas. Así que puedes invertir en un 401,000 y pagar menos impuestos. Pero estarás sujeto a todas las restricciones sobre cómo inviertes, cuándo inviertes, cuánto inviertes, cuándo sacas el dinero, cuánto te están grabando. Todo está sujeto a restricciones. Lo que hace Robert no tiene restricciones. Así que puedes invertir como quieras y cuanto quieras invertir. Puedes usar el dinero de la manera en que quieras siempre y cuando... repitamos, ya sabes, el patrón en que está la ley de impuestos. Nunca pagarás impuestos. Correcto, y tengo 401,000 o un Iratom. No. ¿Me aconsejarías tener uno? No, no tendría ningún sentido para ti. No, porque soy un capitalista. De todos modos, con esto dicho, todavía puedes luchar para hacerte rico y no pagar impuestos legalmente. Es evidente que solo hay una línea en la ley de impuestos que aumenta los ingresos. Se dice que todos los ingresos son imposibles a menos que se diga que no lo son. Hay otra línea que se dice que nada es deducible a menos que se diga lo que es. También hay gráficos y tablas que te dicen cuántos impuestos hay que pagar. Hay 6,000 páginas de leyes fiscales y el 99% es una guía de instrucciones. Una hoja de ruta, si se quiere decir así, para reducir tus impuestos diciendo, mira, si haces esto, entonces obtienes este beneficio fiscal. Si inviertes en petróleo, obtienes este beneficio fiscal. Si inviertes en energía solar, obtienes este beneficio fiscal. Si inviertes en vivienda, obtienes este beneficio fiscal. Si inviertes en empleo, obtienes este beneficio fiscal. Todos estos son beneficios fiscales. La realidad es que aquí hay otra cosa interesante, Robert. El gobierno realmente gana mucho dinero con estos incentivos. Esto no es una calle de un solo sentido. No es solo para el contribuyente al que le va bien con estos incentivos. El gobierno da los incentivos no solo para la política social, sino también porque les conlleva un retorno de inversión. Es decir, son tus socios por lo que obtienen ingresos a cambio, y lo hacen muy bien. La única inversión que el gobierno apoya y por la cual no obtiene un buen retorno es un 401,000 o un NIRA. Y eso es porque Wall Street se enriquece. Así es. Hay que recordar algo, el Banco de Reserva Federal está ahí para hacer una sola cosa: proteger a los bancos.
Cuando Biden cortó el oleoducto Keystone XL, soy un tipo del petróleo. Fui a la escuela y trabajé para Standard Oil. Perforé en busca de petróleo. Cuando lo hizo, dije que acababa de joder a América. Porque cuando sube el precio del petróleo, los pobres se empobrecen más. Porque no pueden permitirse vivir. Es ahí cuando intenta subir sus salarios. Algo así como, quiero $15 la hora. No es que los vaya a salvar, porque solo pagarán más impuestos. En consecuencia, la clase media lo pasa peor, porque también pagan más impuestos. Esto es lo que pasa cuando vas a una escuela como mi padre pobre. Mi padre pobre fue jefe de educación del estado de Hawái. Un hombre muy bueno, y odio decir esto, pero era un marxista. Simplemente recuerda esta definición de un capitalista. Un capitalista te enseña a pescar. Un marxista le dará el pescado a la gente. Hay una gran diferencia. Puedes convertirte en capitalista, ganar más dinero y pagar menos impuestos legalmente. Lo bueno de esto es que no solo es en Estados Unidos, es en todo el mundo, ¿verdad, Tom? En todas partes, al menos donde hemos estado. Y si tus amigos son del tipo académico, dirán, eres un sinvergüenza, no puedes hacer eso. No pagar tus impuestos significa que eres malo, significa que estás haciendo trampas, significa que estás haciendo el mal. No solo significa que estás haciendo lo que el gobierno quiere que se haga y entiendes cómo funciona realmente la ley fiscal. Estos son los tipos que hacen trampas. ¿Por qué hacen trampas? Porque tienen que hacer trampa. ¿Tienen alguna escapatoria, Tom? El cuadrante E no tiene escapatoria, ninguna escapatoria. El IRA o el 401.000 es lo mejor que van a conseguir. El cuadrante E se puede hacerlo en realidad. Si aprendieran a hacer lo que el cuadrante B, pueden hacer todo lo que hace el cuadrante B. Es una cuestión de educación financiera, por lo tanto, en estar en el S y actuar como un S es una cuestión de educación financiera. Se puede ser una empresa pequeña y actuar como una gran empresa, y se obtienen los mismos beneficios. Lo interesante es que estos chicos de aquí pueden hacer esto, pueden. Si tienen un buen abogado, ¿cierto? Cierto. Pero tienes que actuar como estas personas, no puedes actuar como estas personas. Así es. ¿Es eso correcto? Es justamente así. Si te comportas como el B y el I, obtienes el mismo beneficio que el B y el I. Puedes cambiar tu pensamiento hacia este lado y hacerlo legalmente. Soy de Hawái. No quería ir a la cárcel a bailarle a otro tipo, ya sabes a lo que me refiero, simplemente no quería hacer eso. Y es más divertido, una vez que entendí todo este proceso, hice más dinero, me divierto más, tengo más libertad. Es simplemente increíble. Un incentivo solo significa, te daremos un empujón, ¿verdad? Te daremos algún tipo de beneficio financiero a través de los impuestos, a cambio de hacer lo que queremos que se haga. Simplemente te estamos animando a hacer lo que el gobierno quiere que se haga, porque el gobierno consigue apalancar. El gobierno está apalancando esos incentivos fiscales, porque $1 de beneficio fiscal obtienen $10 por la producción. No pueden hacer eso si se gastan todo el dinero en ellos mismos. El capitalismo es muy barato para el gobierno, el comunismo es extraordinariamente caro para el gobierno. Porque tienes que ocuparte de la gente, mientras lo que el capitalismo hizo fue impulsar la oportunidad de ascenso a los pobres y a la clase media. Era el sueño americano. En el capitalismo, incluso si eres pobre, incluso si no tienes nada, incluso si no fuiste a la escuela, puedes ser de cualquier raza, de cualquier sexo, aún así puedes hacerte rico. Eso es el capitalismo. El capitalismo da una salida a todo el mundo. Habiendo dicho esto, contraatacamos con la educación. Si quieres ser capitalista y un luchador por la libertad en todo el mundo, no solo en América, entiendo lo que hace Tom. Porque luchamos por nuestra libertad. Estabas hablando de la inflación y de cómo tienes que pagar más impuestos porque tienes un salario más alto, pero también estás más arriba en esa estructura progresiva de tipos impositivos, por lo que, de nuevo, el comunismo en el trabajo o esa estructura progresiva de tipos impositivos en el trabajo hace que la inflación en realidad te empuje más arriba. De esta manera, no solo pagas más impuestos, pagas una mayor proporción de tus ingresos en impuestos. Este es solo otro tipo de inflación que está afectando a la clase media y por lo tanto, nunca ha habido un momento en el que la educación financiera fuera tan importante que ahora. Cuando la inflación es tan alta, no puedes estar pagando altos impuestos, no puedes estar haciendo un 3% sobre tu dinero, tienes que hacerlo de una manera diferente y la única manera es a través de la educación financiera. Oh, ahora gano $15 la hora. ¿Pagarán más o menos impuestos? Más. ¿Y qué pasa con nuestra deuda nacional? Sigue subiendo. Exacto.
Es por eso que tienen que seguir haciendo esto. Y es por eso que nuestro sistema escolar no tiene sistema financiero. Y es por lo que uso la deuda, porque la deuda está libre de impuestos. Si no pido prestado dinero, no se crea dinero, porque el dinero se crea a partir de la deuda. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.